Bien, vamos a comenzar. Ya después seguramente se irán sumando algunos de los niños interesados en el libro. Bueno, me presento, soy Abraham Carvajal, escritor de libros infantiles, y el último que escribí se llama El fantasma que no sabía decir bu. Este libro ha sido publicado este año, en el 2021, por la editorial Trotamundos, una editorial trujillana, ¿no?, del norte del país. Y bueno, estoy aquí para contarles un poco acerca de esta obra, que es una novela corta. Es decir, tiene varios capítulos, y donde hay una serie de personajes que ahora vamos a comentar un poco acerca de ellos. Muy buenas tardes con Fabio, ¿no?, que está conectado. Y ya seguramente van a ver también este video los demás amiguitos o compañeros que se inscribieron a la Hola. charla. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tiene Fabio? ¿Cuántos años tienes? 6 años tengo. Ah, 6 años, muy bien. Justo estás en la edad del público al que está destinado este libro, ¿no? Este libro está destinado para niños de 6 a 11, de 6 a 12 años, pues, en ese rango de edad. Bueno, les comento un poco sobre esta obra, de la cual soy autor. Esta obra presenta un personaje que se llama Harris, que estamos viendo ahora en la imagen, ¿no? Este fantasma es un fantasma de los tipos blancos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de fantasmas. Este fantasma es blanco, es decir, que toda su corporalidad, todo su cuerpo, toda su forma es como una nube, como algo transparente, blanquecino. Entonces, este fantasma es muy pequeño, y tiene dos padres que son muy, pero muy famosos. Es decir, en el mundo de los fantasmas, los papás de Harris son muy importantes y reconocidos. En diferentes países, los presidentes, los reyes, si es un reino o un país, presidente, si es un rey, un reino es un rey, les entregan diplomas, condecoraciones. Tienen bastantes diplomas los papás de Harris, porque son especialistas en asustar. No hay nadie en todo el mundo que sea más especialista y más profesional al momento de asustar que los padres de Harris. Entonces, estos padres, al ser tan conocidos y tan famosos, también paran muy ocupados. Se paran yendo de país en país, llamados por presidentes, llamados por autoridades, para que resuelvan sus problemas. Porque imagínense ustedes, en un país donde a veces el ejército no puede poner orden, entonces los fantasmas tienen que poner orden. Nos llaman a los fantasmas y con una serie de mecanismos un poco, digamos, novedosos, pueden ellos solucionar problemas. Entonces, hasta acá está todo bien, porque Harris tiene a unos padres que son muy, muy conocidos, muy famosos. Pero de pronto estos padres paran ausentes, es decir, no están en casa, no están con Harris. Y la pregunta es, si los padres de Harris no están con él, entonces, ¿quién cuida? ¿Quién cuida del niño, del fantasma pequeño? Pues no habría nadie quien pueda cuidarlo. Entonces el papá, que es un poco más responsable, y preocupado quizá que la madre, lo que hace es poner un anuncio en el periódico para buscar a una nana, a una cuidadora, para que lo cuide a su hijo, pues el pequeñito que recién ha nacido, o sea, Harris, el que están viendo en pantalla. Y el único requisito que pide el papá para contratar a esta mujer es que no tenga miedo, nada más. El único requisito es ese. No le importa que sea joven, vieja, gorda, flaca, alta, no le interesa. El único requisito es que no tenga miedo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos son fantasmas, pues. Si aparece la mujer en la noche para la entrevista de trabajo y aparecen dos fantasmas, el papá y la mamá, si tiene miedo la mujer se va a asustar, pues se va a ir. Entonces el único requisito que piden es que sea una persona que no tenga miedo, para que pueda hacer los trabajos domésticos y cuide al fantasma pequeño.
lo pueda cuidar y lo pueda también un poco educar. Porque las personas que cuidan a los niños no solamente los cuidan de los peligros, sino también les dan educación, valores, les enseñan algunas cosas para que ellos puedan ser hombres, ciudadanos de bien. En este caso, él tendría que ser un fantasma de bien, pues, ¿no? Un fantasma de bien. Y se integre en una sociedad, pues, ¿no? Entonces el papá pone el anuncio en el periódico, se disfraza el papá de Harris, se llama Mr. Nebuloso, se disfraza y entonces se presenta en la oficina de correos, donde se ponen los anuncios, y ponen su anuncio, pues, ¿no? ¿No? Que se busca una mujer para labores domésticas, dice, ¿no? No importa la edad, dijo, no importa la edad, solamente que no tenga miedo. Y entonces se presentan varias mujeres, pero casi todas las que se presentan en la noche tienen miedo, porque aparece el papá de Harry de atrás de los arbustos y las mujeres salen espantadas, salen corriendo, gritando, pues, ¿no? Creo que es normal, pues si aparece un fantasma, creo que cualquiera de nosotros podría salir espantado, porque es algo que está fuera de nuestra realidad, pues un fantasma pertenece a otro ámbito, ¿no? Pertenece al más allá, ya no está en el más acá, sino está en el más allá. O sea, está en otra dimensión de los muertos, pues de los muertos, los que ya están con Dios, ¿no? Y eso, porque los fantasmas todavía no han atravesado ese umbral, ¿no? Todavía a estar cerca de la luz. Entonces, aparece aquí una mujer, no tiene miedo, acá la estoy poniendo. Es la única de las que se presenta que no tiene miedo. Que ahí están viendo al papá de Harris, que le saluda, pues, ¿no? Le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Le dice. Ella le dice, me llamo Maruja. Ah, ya, muy bien, mucho gusto, Maruja. ¿Y no tienes miedo? Le pregunta el papá de Harris, ¿no? Y Maruja le dice, suelta de huesos, le dije. ¿Miedo yo? Hace mucho tiempo que perdí el miedo. Es una larga historia. No tengo miedo hace tiempo ya. Dígame más bien cuánto me va a pagar por cuidar para cuidar a una persona, lo que dice en el anuncio, cuánto voy a cobrar. Quiero trabajar. Yo ahorita para el miedo no estoy. Yo quiero trabajar también. Y bueno, le indica cuánto le va a pagar. Pues le indica cuánto le va a pagar. Y de pronto, pues los papás ya hacen el trato con Maruja, ¿no? Hacen el trato con ella. Y se lo entregan a Harris envuelto en una manta transparente, ¿no? Como recién había nacido, se lo entregan así. Y Maruja lo cuida, pues lo empieza a cargar. Y bueno, los papás se van de viaje a trabajar a otro reino, a otros países. Entonces, Maruja se queda con Harris desde muy pequeño. Y lo cuida, le enseña cosas. A ella le gusta cantar. Ella es una ex bruja, o sea, antiguamente había sido bruja, pero ya no era bruja y ahora era una persona de bien, era una persona cristiana, ya no era mala. Antes tampoco era mala, sino que antes estaba en algunos temas un poquito así, ¿no? Espirituales, que tenían que ver con cosas de bruja, pues, ¿no? Y todo eso de ahí no le agradaba a las personas cristianas. Pero ya no, ahora ya no era bruja, ella antiguamente había sido bruja. Le gustaba cantar a Maruja, le gustaba cantar y todas las mañanas se ponía a cantar, a cantar, a cantar. Y Harris pues escuchaba siempre sus cantos con mucho interés, con mucho interés. Y acá la pregunta viene a ser la siguiente. ¿Por qué el fantasma no sabía decir bu? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón el fantasma, o sea, Harris, por qué no sabía decir bu? Y la respuesta es porque al no vivir con sus padres, ninguno de ellos le enseñó a decir bu. Es decir, cuando ustedes, los niños, aprenden algo, aprenden porque sus padres les enseñan.
ya sea que monten bicicleta, ya sea que bailen un trompo, ya sea que salten la cuerda, que preparen una receta de cocina. Cualquier actividad que ustedes en casa aprendan, muchas de ellas, por no decir todas, se las enseñan sus padres, su mamá o su papá. También, por supuesto, hay cosas que los niños aprenden por su propia cuenta, porque van descubriendo. Es normal, de repente un niño no sabía cómo pintar y un día coge un pincel, abre una témpera y empieza a pintar y descubre cómo se pinta, ¿cierto? Pero muchas de otras cosas las aprenden teniendo como referencia a los padres. Por ejemplo, amarrarse los pasadores de las zapatillas. El papá o la mamá les enseña para que ellos no se tropiecen cuando estén corriendo o estén caminando. En el caso de Harris, nadie le había enseñado a decir bu. Es decir, que esa es la sílaba más importante para todo fantasma, para poder asustarnos. Decir bu fuerte y claro para que la persona que los escucha se asuste, pues, ¿no? Se asuste. Entonces, la función de los fantasmas consiste en asustar, pero no asustar a cualquier persona, porque no es que Harris es un fantasma y tiene que asustar porque tiene que asustar, no. Harris es un fantasma que tiene que asustar, pero solamente a niños o a niñas que se portan mal. A los niños y a las niñas que se portan mal, él tiene que asustarlos, para que de esa forma esos niños aprendan la lección y se porten mejor. Entonces no podríamos decir que Harris es un fantasma malo, porque Harris, él quiere asustar para cumplir con su misión, que consiste en asustar a los niños que se portan mal. No a los que se portan bien, porque a los que se portan bien no le interesa asustar, porque ellos están haciendo las cosas acorde les han enseñado sus padres, siguiendo las normas de la familia y las buenas costumbres. Pero en cambio hay niños que les encanta tirar piedras a los nidos de los pájaros. Tiran piedras al nido de los pájaros una vez, otra vez, hasta que de pronto el nido cae, pues, ¿no? Y los huevos, pobrecitos, estos huevos se quiebran, se rompen, y los niños, muchos de ellos celebran. Entonces, a esos niños hay que asustar, dice Harris, a esos niños que se portan mal y que están haciendo daño al planeta. Como hay muchos, o como hay muchos también, pues, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué forma lo va a hacer si no tiene el conocimiento de los padres que le enseñen? La bruja o la ex bruja, Maruja, no le puede enseñar, ya que son dos seres totalmente distintos, dos seres totalmente diferentes. El fantasma es fantasma y Maruja es un ser humano. No le puede enseñar a un fantasma a un ser humano. Es como si supongamos que yo tengo un perro que no sabe ladrar y le voy a decir a mi loro que le enseñe. Sería imposible, pues, ¿no? Porque mi loro es otro tipo, pues, de ser viviente y mi perro es otro tipo de ser viviente, que es un canino, el otro es un ave. Entonces no puede enseñarle. En este caso, Maruja no puede enseñarle tampoco a Harris a decir bu porque ella no es un fantasma. Ella es una ex bruja que está trabajando como cuidadora de él para que le vaya bien, para que pueda crecer, para que pueda aprender cosas, los caminos de la ciudad, evitar ciertos accidentes, ¿no? Pero no sabe. Entonces, pregunto a ver a Fabio, ¿cómo crees que se siente un fantasma que no sabe asustar? ¿Cómo crees que pueda sentirse? Bueno, ¿cómo se siente un niño? Tú que tienes 6 años, ¿cómo se siente un niño cuando no sabe hacer algo que todos los demás saben? ¿Se sentirá bien o se sentirá un poquito, no sé, de repente triste, un poquito cohibido de repente, ¿no? Al no saber algo que todos saben. ¿Qué opinas, Fabio? Me imag- me imagino que los niños que no saben hacer algo que los demás saben,
se sienten un poco impotentes, se sienten un poco tristes, porque quisieran aprender a hacer eso que los demás también saben hacer. Obviamente cuando son cosas positivas, ¿no? Si un niño sabe manejar bicicleta, por ejemplo, y otro no sabe, me siento un poquito triste de repente porque me gustaría manejar bicicleta o aprender a manejar bicicleta para divertirme. Pero si son cosas negativas, me parece que no, ¿no? Cuando son cosas negativas, los niños no les interesa aprender esas cosas negativas. Por ejemplo, si yo digo que un niño tiene una onda y la sabe lanzar hacia los nidos de los pájaros, yo creo que otro niño no va a envidiar ese talento, porque ese talento de la puntería o de utilizar una onda está relacionado con la destrucción, con darle muerte a unos animales que también necesitan vivir como nosotros, así en este caso en las aves, ¿no? Entonces solamente serían cosas positivas, ¿no? Como acá me dice Fabio, cosas positivas. Y bueno, Harris tiene, bueno, muchas preguntas. Tiene muchas preguntas porque no sabe cómo empezar. Él llega a cumplir 5 años y ya empieza a sentir la necesidad de asustar. Empieza a querer buscar asustar porque de esa forma él se alimenta. Su alimento de los fantasmas no es comida, como nosotros que comemos, ¿no? Comemos verduras, carne, menestra, etc. No. Los fantasmas, su alimento viene a ser el miedo que otros experimentan. Es algo curioso, ¿no? O sea, los fantasmas tienen una alimentación que se basa en el miedo que otros seres vivos experimentan. Recuerden que ese ser vivo tiene que haberse portado mal porque tienen que asustarse de esa manera, ¿no? Entonces, en eso consiste el alimento de los fantasmas. Bien. Y Harris está muy triste, pensando pues de repente que lo que le está pasando es lo peor, ¿no? Lo que le está pasando es lo peor, no hay nada más duro o más difícil que no saber asustar. Empieza a deambular por diferentes lugares donde él vive, hay muchas cascadas, incluso cerca ahí hay un bosque. Entonces él se va a un bosque y en el bosque empieza a caminar. Pues bueno, él no camina, más bien él va volando, ¿no? Va volando y de pronto está triste, y de pronto se encuentra con una escena muy curiosa. Parece una mujer que se transforma en bruja, algo así, una bruja. Y aparece un relámpago en medio del bosque que ilumina todo por 2 segundos. Y vienen 4 pájaros. Vienen 4 pájaros volando y se posan en unas piedras ahí. Y de cada uno de los pájaros, sale un fantasma. Pero este fantasma que aparece de cada uno de los pájaros, no es un fantasma como Harris, o sea, no es un fantasma blanco, nebuloso, sino más bien cada uno de estos fantasmas vienen a ser como personas, como seres humanos, solamente que son transparentes nada más. Aparecen, por ejemplo, acá les voy a contar quiénes aparecen. Aparece una chica patinadora. Aparece también un hombre de smoking completamente elegante, pues, ¿no? Con un smoking, un terno. El smoking es como un terno, un traje. ¿Sí? Es como un traje. Y también aparece un hombre con patas de palo. Un hombre con patas de palo aparece. Esos que están en los circos así aparece.
Y el cuarto pájaro, el cuarto fantasma que sale de un pájaro, es un niño soldado. Acá tengo el dibujo que capta más o menos a los fantasmas. Ahí está, ¿no? Entonces, estos cuatro fantasmas que aparecen van a colocarse en un círculo, pues, si la bruja está en el medio. Y Harris está escuchando oculto, está detrás de una especie de árbol. Ahí está. Una especie de arbusto estaba ahí detrás, escondido. Y Harris empezó a ver que estos fantasmas tenían problemas realmente importantes. O sea, los problemas que tenían estos fantasmas eran problemas que superaban, pero con mucha distancia, el problema que él tenía. El único problema de Harris es que no sabía decir bu, que es una sola sílaba nada más. La B y la U forman una sola sílaba, bu, que no es nada a comparación de lo que tenían estos fantasmas. Cada uno tenía un problema diferente, que parecían imposibles de resolver. Les cuento solamente algunos de ellos. La bruja los tenía encadenados como en una especie de hechizo, que quería que cada uno de ellos consiga una cosa. Y a uno de ellos le pidió que trajera un cabello de un cardenal, ¿no? Que vienen a ser estos señores de la iglesia, pues los cardenales, ¿no? También están los obispos, etc. Quería un cabello de un cardenal, pero en esa ciudad todos los cardenales, o sea, todas las personas religiosas de la iglesia, eran calvas. Todos los cardenales eran calvos, no tenían pelo. Brillante su cabeza, brillante, sí, brillante como una esfera, así. Entonces decían, es imposible pues, que puedan extraerle un cabello a un cardenal porque son calvos todos. Entonces ese fantasma está condenado, por así decirlo, ya a servir por la eternidad a la señora bruja. A otro le habían pedido un niño empapado en agua de cascada a las 2 de la mañana. Imposible, pues. ¿Cómo va a sacar un niño empapado en agua de una cascada a las 2 de la mañana? Imposible también. No pueden, pues no pueden. Porque los fantasmas no tienen este atributo de poder mover las cosas. Aunque en algunos lugares, en algunos sitios, los fantasmas, estos sí mueven cosas, ¿no? Mueven objetos, mueven mesas. Pero estos no saben o no lo quieren averiguar, ¿no? Entonces, parecen cosas imposibles, ¿no? A otro le piden que traiga un pescado, que en su ojo del pescado esté el reflejo de la luna. Pero es imposible también. ¿Cómo es que un pescado, cuando lo vas a pescar, lo llevas a donde la bruja y su reflejo en el ojo va a ser la luna? No se puede, pues, porque la luna ya estuvo en un tiempo y hasta que tú lo lleves, la luna pues ya está en otro sitio. Pues el reflejo es algo, una conexión directa, ¿no? Con otra cosa. Y cuando escucha estos Harris, se da cuenta de que su problema, en comparación con el de ellos, es muy insignificante. Es muy insignificante. Y bueno, y pasa una serie de aventuras. Una serie de aventuras para asustar a primero Harris, que él intenta primero asustar, pero no lo consigue porque no sabe decir bu, pues, ¿no? No sabe decir bu. Y bueno, esta aventura yo la recomiendo porque permite que nosotros podamos explorar bastantes situaciones donde los problemas que a veces uno tiene nos parecen tan grandes, ¿no? Tan grandes, cuando hay otro, igual que nosotros, que tiene un problema incluso más grande todavía y no se abruma por eso, no se abruma por eso. Busca la solución, busca darle de alguna forma
una buena cara a ese problema, ¿no? Bueno, ese es el libro que quería comentar el día de hoy, del fantasma que no sabía decir bu. Espero que les haya gustado. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, me la pueden hacer por acá ahora o me la pueden enviar luego por el interno para poder de repente darles algún alcance. Pero sí, si desean el libro también lo pueden, lo pueden conseguir en algunas librerías, ya está en Lima. Esta editorial es trujillana, pero ya está en Lima. Entonces, eso sería. A ver, por acá me dicen, pregunta. Ahí está, Fabio me dice, muy interesante. Así es. Una consulta, ¿en qué librería lo podría conseguir? Ah, ya, sí, claro que sí. Es- está ahora en la librería en Virrey, que está en el centro de Lima. O también, si usted desea, se lo puedo mandar autografiado desde mi oficina, porque como yo soy el autor, te estoy haciendo algunas entregas nada más, ya que el stock también es limitado por mi parte, ¿no? La librería sí tiene stock para bastantes ejemplares, pero si no lo entregan autografiado, ¿no? Si no, en todo caso, coordinamos con la doctora, que le envíe mi número por el interno, para hacerle el envío de repente del ejemplar firmado para Fabio, ¿no? Lo pueda leer. Y tendremos, justo este 31 de octubre tenemos un concurso de lectores del libro, ¿no? O sea, los niños que han leído este libro, de 6 a 10 años, van a hacer una serie de preguntas, y bueno, el primer puesto tiene un premio, pues sorpresa, ¿no? Entonces, si se puede, mañana o el martes le estamos enviando el libro y lo pueda leer en familia, compartir, porque sí, es una historia que ha recibido buenos comentarios, porque toca, pues, ¿no? El tema también de la muerte, cómo es que estos seres, estos personajes que aparecen en la historia han muerto. No te explica el libro cómo murieron, pero abre la posibilidad también que los niños puedan familiarizarse un poco con la idea de la muerte, porque es algo que es realmente, está siempre presente, pues, ¿no? Ahora con lo que ha pasado el tema de la pandemia y lo que sigue todavía dándose, no hay que decirle al niño, pues, ¿no? Que se fue de viaje mi abuelo o mi tío, sino que explicarle las cosas como son, pero con unas palabras que él pueda comprender, porque todo niño puede llegar a la comprensión de ese tema, ¿no? Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad entonces.